En esta nueva emisión de Faro Caribe estaremos hablando acerca del sueño americano, una travesía por vivir. Para eso tenemos como invitado especial a Ricardo García López, nombre de inmigrante, como hemos de llamar a nuestro invitado de hoy, quien es nacido en la ciudad de Buenaventura, Colombia. Hoy le damos la bienvenida a esa hora en Faro Caribe a Ricardo García López, nombre con el que se autodenominó cuando era un migrante. Bienvenido a Faro Caribe, Ricardo. Muchas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, la historia del sueño americano o el anhelo del sueño americano para muchos se ha convertido en un trágico suceso. Hoy podemos ver cómo muchas personas a través del desierto de Darién, ya ahora en la actualidad, intentan llegar o alcanzar el sueño americano y algunos no pueden contar la historia que han querido vivir. Pero por fortuna usted hoy puede contarnos su historia en lo que tiene que ver con el sueño americano. Iniciemos preguntando qué le originó a usted este anhelo de irse para los Estados Unidos. Bueno, yo como cualquier joven en Buenaventura en los años 80 y 90, comienzos de los 90, soñábamos con vivir ese sueño americano, vivir en Estados Unidos, conseguir recursos para regresar a la tierra, regresar a Buenaventura, y regresar. Cuando digo regresar a la tierra me refiero a regresar a la tierra donde nacimos y ayudar a nuestros familiares. Entonces eso por un lado, y por el otro pues al ver que en mi caso, al ver que muchos jóvenes se iban para Estados Unidos y regresaban con dinero para construir sus casas, comprar sus cosas, comprar vehículos, eso lo animaba a uno a también hacer lo mismo. Para ese entonces, ¿cómo describe usted el panorama acá en el país, sobre todo en Buenaventura, donde usted creció? Era una ciudad con mucha pobreza. El país estaba convulsionado en esa época por el tema del narcotráfico, los carteles estaban en guerra y pues uno estaba en la mitad de todo eso. Y la única salida que muchos veíamos era irnos del país, ir a otros lugares y el lugar que nos llamaba más la atención era Estados Unidos, por los dólares, la facilidad para conseguir trabajo y hacerse a unos dólares. Pero bueno, para llegar o llevar a cabalidad un plan hay que buscar una estrategia. ¿Cuál fue la estrategia que usted se creó para poder migrar a los Estados Unidos? Bueno, yo terminé el bachillerato en el año 90 y como ya tenía ese anhelo de irme para Estados Unidos, lo primero que se me ocurrió fue trabajar durante un tiempo hasta reunir el dinero para llegar hasta México. Yo tenía un familiar en México que pues era la persona que me iba a recibir. Entonces trabajé durante unos meses, reuní dinero y con ese dinero me fui para Bogotá. Ya yo tenía, había sacado el pasaporte, me fui para Bogotá con pues el anhelo de conseguir la visa. Compré primero los pasajes, luego me presenté a la embajada, les dije que iba a México a visitar a un familiar que estaba delicado de salud y que iba a ayudar en lo que se pudiera mientras se recuperaba. Entonces, afortunadamente me dieron la visa. En ese entonces, pues México, para entrar a México tenía uno que sacar una visa, ¿no? Y entonces, pues no tuve problema y una vez me entregaron la visa, pues
Organicé lo del viaje y llegué a la Ciudad de México. Ya ahí tuve alguna dificultad porque no llevaba suficiente dinero, solo llevaba $50. Casi me deportan para Colombia por no tener suficiente dinero para estar en el país. Afortunadamente, uno de los custodios, de las personas que lo cuidan a uno para que uno no se salga del aeropuerto, no se vaya del aeropuerto, yo le pedí el favor de llamar a mi familiar. Él me hizo, al principio no quería hacerlo, pero ya después me hizo el favor de llamar. Mi familiar vino hasta Ciudad de México porque pues ella vivía en otra ciudad. Le tocó coger el último vuelo y llegar a Ciudad de México y ayudarme en esa situación tan delicada que me encontraba. Bueno, ya en México, me imagino que esta noticia para su hermana de que usted quería irse de manera ilegal a los Estados Unidos fue bastante traumática. ¿Cómo recibe ella esta noticia? Ella pues pensaba que yo quería, que mi plan era quedarme en México y pues estudiar. Yo había terminado el bachillerato y pues la idea de ella era que yo estudiara una carrera en México, donde ella vivía, en el sur de México. Pero pues yo tenía otros planes, yo quería irme para Estados Unidos, ese era mi sueño. Y aprovechando que tenía unos familiares en Estados Unidos, en Houston, y que estaba en México, no consideré nunca la posibilidad de estudiar en México. Dije, tengo familiares en Estados Unidos, estoy aquí en México a un paso de Estados Unidos, llegar a la frontera no va a ser problema, entonces voy a hacerlo porque yo lo que quiero es vivir en Estados Unidos. Eso era lo que usted pensaba, que no iba a haber problema, pero cuéntenos. Sí, en ese momento eso era lo que yo pensaba. ¿Cómo se comienza a fraguar ese plan en donde ya usted dice, me voy y comienza a cuadrar todo? Y no solamente cuadrar, sino accionar. Yo estuve donde mi hermana, ahí en México, viviendo como unos 3-4 meses, antes de decirle mi decisión definitiva. Yo le dije, después de estar ahí unos 4 meses, le dije, hermana, yo no quiero estar aquí. Yo lo que quiero es irme para Estados Unidos. Ese ha sido siempre mi sueño. Yo quiero estar allá con mis sobrinos, mis primos, y eso es lo que voy a hacer. Entonces, ella insistió en que me quedara. Me decía que era muy peligroso la frontera, que era muy peligrosa, que moría mucha gente. Y pues yo en el momento no le presté atención, no pensaba que lo que me decía era para convencerme de no ir. Y cuando ella vio mi determinación, pues decidió apoyarme y dijo, bueno, te voy a dar algún dinero, algo de dinero para que viajes y pues espero que te vaya bien. Y así lo hice. Bueno, ¿y cómo inician esos contactos? Porque usted no conoce México completamente, usted no conoce la parte a la que se iba a enfrentar. ¿Cómo es esa transición, usted ese puente para buscar a esas personas que denominan normalmente como coyote? Mientras estaba en México, yo estaba en comunicación con mis sobrinos, los que estaban en Houston, y ellos me alentaban a irme para Estados Unidos lo más rápido posible. Me decía, acá te esperamos, te estamos esperando. Entonces me hablaron de un señor que me podía ayudar a cruzar la frontera, un coyote que le llaman. Me dieron el nombre y el número de teléfono para contactarme con él una vez llegara a la frontera. Entonces arreglé maleta, o mejor dicho, arreglé mi pequeño morral con algo de ropa y me fui. Cogí un bus hasta la Ciudad de México, aunque tuve un tropiezo
a mitad de camino, me bajaron del bus. ¿Cómo ocurre eso? Cuéntenos cómo ocurre eso que lo bajan del bus. Yo salí como a las 6 de la tarde de la ciudad donde vivía mi hermana. Y a eso de las 8:30 el bus se detuvo en un lugar solitario, en un retén, había un retén. Entonces se subieron unos oficiales de migración al bus, empezaron a mirar y fueron directo donde yo estaba. Me vieron la cara de extranjero, de cara diferente. Me preguntaron que para dónde iba. Yo les dije que iba para Ciudad de México, que era turista. ¿De dónde eres?, me preguntaron. Yo soy colombiano. Muéstrame tu pasaporte. Les mostré el pasaporte. No los convenció, así que me bajaron del bus y le dijeron al conductor que continuara. Luego me metieron a un calabozo ahí en el retén que tenían. Me sacaron todo lo que tenían en el morral, la ropa, todo, la billetera. Me buscaron, sacaron la plata que tenía en la billetera. Me preguntaron que con qué dinero iba a hacer turismo en Ciudad de México. Les dije que yo tenía una tarjeta débito. En ese entonces, estamos hablando de 1992. Lo de la tarjeta débito era pues una novedad, pero ya existían. Entonces, por lo menos en México. Entonces mi hermana me ayudó a sacar la tarjeta en un banco y me depositó el dinero que me dio para el viaje. Me lo depositó ahí, unos $700, más un dinero en efectivo que llevaba. Entonces yo les dije que llevaba dinero en la tarjeta y que aparte del dinero que tenía en efectivo. Me dijeron, no te creemos lo del turismo. Pensamos que te vas a pasar la frontera, te vas a pasar para Estados Unidos. Entonces te quedas aquí hasta que resolvamos tu situación. Al día siguiente, como a las 5 de la tarde, me llevaron al edificio de migración y pues ahí el jefe de migración, después de una hora más o menos de estar ahí, me llevaron a donde él y él me dijo que ya todo estaba resuelto, que habían confirmado que mi visa era legal y que podía continuar con mi viaje. Hasta ese momento, ¿cuánto tiempo había permanecido en el calabozo? ¿Habían ingerido alguna clase de alimento? Cuando me bajaron del bus eran las 8:30 de la noche y luego estuve ahí en el retén hasta el día siguiente. A las 4 de la tarde o 5 llegó un carro de la oficina de migración de la ciudad más cercana y me llevaron en ese carro hasta allá. Y cuando salí de la oficina, cuando ya se aclaró la situación de mi visa, eran ya las 8, casi las 8 de la noche. Entonces estuve prácticamente, 24 horas sin comer. Ahí empezó su viacrucis. Y sin tomar agua, porque ni agua me dieron. Estamos en Faro Caribe. Hoy hablemos acerca del tema El sueño americano, toda una travesía por vivir. Para eso tenemos como invitado a Ricardo García López, su nombre de inmigrante, como hemos llamado a nuestro invitado en el día de hoy. Él es originario de Buenaventura y nos está contando su historia a esta hora. Ricardo, ¿cómo ya se inicia ese accionar a lo que es el traslado de México a los Estados Unidos y todo lo que en él se presenta? Bueno, cuando salí del edificio de migración, me dirigí a un restaurante a comer porque obviamente ya tenía como unas 24 horas sin comer.
Entonces, luego de eso, me dirigí a la estación de bus y tomé un bus hasta la Ciudad de México. En la Ciudad de México estuve un día, creo, más o menos. Luego tomé otro bus hasta la frontera, a Matamoros. Ese era el sitio que mi sobrino me había indicado, que era la ciudad donde tenía que llegar para poder contactarme con el coyote que me iba a ayudar a cruzar el río y a llevarme hasta Houston. Cuando llegué a Matamoros, me hospedé en un hotel pequeñito. Dejé todas mis cosas ahí en recepción, mi pasaporte, los documentos que tenía los dejé en recepción por precaución. Y procedí a contactarme con el coyote. El señor, muy amable, me dijo que sí me iba a ayudar, y fue a buscarme al hotel. Cuando estábamos conversando, me dijo que tenía que darle el dinero. ¿De cuánto dinero estábamos hablando? $1,500. Pero yo no tenía $1,500, yo tenía $700 en efectivo. Entonces, que ya yo había sacado del cajero. Un promedio de lo que equivalía a $1,500 para aquel entonces en Colombia. No recuerdo. Ya hace mucho tiempo, entonces no recuerdo en cuánto estaba el dólar. Pero bueno, era bastante dinero. Estamos hablando de 1992, era bastante dinero. Bueno, le dije al señor que no tenía, que era todo lo que tenía. Entonces me vio el anillo de graduación de bachillerato, que lo tenía en el dedo. Entonces me dijo, ¿y ese anillo es de oro? Yo le dije, sí, es de oro. Pásamelo. Yo le dije, pero este anillo es de mi grado, yo no lo puedo. Me dijo, pásame el anillo, si no, hasta aquí llegamos. Entonces yo me vi obligado a pasarle el anillo, y me dijo, cuando lleguemos a Houston, entonces me tienen que dar más dinero. Yo dije, sí, está bien. Entonces, luego de eso, él se fue y como a las 2 horas regresó. Me dijo, ya, nos vamos. Entonces, bajé de la habitación, nos subimos a la camioneta, tenía una camioneta, y en la camioneta nos fuimos hasta un pueblo cercano de Matamoros, que creo que se llama Reynosa. Pero antes de llegar a Reynosa, él se desvía y coge como para el río, y mete la camioneta por un camino de tierra, de piedras. Llegamos hasta la orilla del río y me dice, bueno, ahora tienes que cruzar el río. Yo cruzo en la camioneta y te espero del otro lado. Yo le dije que no sabía nadar. Entonces me dio un neumático que tenía en la camioneta. Me pasó el neumático y me dijo, quítate toda la ropa. Me quité toda la ropa y me dio una bolsa plástica para echarla ahí, para que no se mojara. La temperatura, como era diciembre, la temperatura estaba bastante baja, mucho frío. Pero eran más las ganas de irme para Estados Unidos que lo que me estaba afectando el frío en ese momento, así que casi no sentía nada. Pero a esta altura no había nada de miedo en usted, a pesar de que... Sí, yo tenía mucho miedo. Tuve miedo cuando salí del hotel, que ellos me llevaban en la camioneta, porque pensé que me iban a robar. Decía, de pronto ellos creen que tengo más dinero, me van a robar y me van a dejar por ahí. Pero después me calmé, porque como mi sobrino fue el que me lo recomendó. Que también habían viajado de legal. Exacto, que él había ayudado a cruzar a uno de mis primos. Entonces yo dije, no, pues no creo que tengan esa intención. Y así fue, llegamos al río, me dieron, me quité toda la ropa, me dieron el neumático. Él andaba con la hija.
La hija tenía en ese entonces como unos 20 años. Pero usted era consciente que en ese río muchas personas habían quedado, ¿no? Sí, porque antes de verme con el coyote, yo había leído en la prensa local, la prensa de Matamoros, noticias de gente que cruzando el río se ahogan. Entonces ahí eso pues también me impresionaba mucho. Pero pues más eran las ganas de irme y de cruzar que lo que me podía afectar todo eso. Y así lo hice, con el neumático, con la ayuda del neumático, crucé el río. Por la parte donde crucé no era tan ancho, es decir, sí era ancho, pero no tanto. Entonces, eso pues ayudó porque yo no sabía nadar y pues ese era uno de mis miedos también, que me fuera a ahogar. Pero bueno, afortunadamente no sucedió. Llegué al otro lado, pero llegué muy temblando como cuando uno entra a un cuarto frío, así. Me medio sequé con la ropa que tenía, me puse la ropa y esperé a que el señor regresara. El señor me dijo, espérame, cuando cruces, me esperas ahí que yo voy a buscarte. Ahí estuve más o menos unos 15, 20 minutos hasta que escuché el sonido de un pito de un carro y era él. Entonces yo corrí hasta donde estaba el carro y me subí al carro y el señor me dice, ¿cómo te sientes? Y yo le dije, con mucho frío. Me dijo, no te preocupes, ahora te llevo a mi casa y ahí hay calefacción. Bienvenido a Estados Unidos. Ya yo estaba en Estados Unidos porque eso ya era Texas. Cruzando el río ya es Texas. Entonces pude ver la diferencia. Es muy notable entre México y Estados Unidos. La zona de Reynosa, Matamoros, en ese entonces era una zona muy pobre, no estaba muy desarrollada. Y cuando ya uno cruza el río, que llega a la avenida, ya todo es totalmente diferente, las casas diferentes, las avenidas, todo como tan bonito, tan perfecto que uno se ilusiona más. O sea, el sueño americano comienza a tener cuerpo. Exactamente, ya yo no cabía de la felicidad, aunque me estaba muriendo de frío. Pero no cabía de la felicidad. Yo era embobado mirando los pueblitos que íbamos pasando, las casas, los McDonald's, todo eso. Y yo dije, nunca más me voy a ir de aquí, de este país. Eso pensaba. Luego llegué a la casa del señor. Él me dijo, bueno, usted va a estar aquí conmigo hasta que llegue otro grupo que estoy esperando. Cuando esté todo el grupo, entonces arrancamos para Houston. Yo le dije, listo. Y ahí me quedé una semana. Estamos en Faro Caribe, vamos a una pausa y ya regresamos. En Faro Caribe hay un espacio para publicitar los anuncios de tu empresa. Contáctanos 317-521-8444 o 300-825-9328. Correo electrónico farocaribecomercial@gmail.com. Estás escuchando Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Cassiani. Estás en Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Cassiani. Estamos en Faro Caribe con nuestro invitado de hoy, Ricardo García López, nombre de inmigrante. Él nos cuenta su historia durante este proceso de inmigración a los Estados Unidos, donde en su corazón era vivir el sueño americano. Ricardo, bueno, ya después de todo esto, que usted ya está en Texas, pero su anhelo era llegar a Houston,
ocurre traumatismo en este tramo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya estando en Texas, el señor vivía en un pueblito que se llama San Benito, Texas. Entonces ya estando ahí en San Benito, pues yo pensaba que lo demás era fácil, que lo más difícil había pasado, que era el río, pero estaba muy equivocado. A la semana armamos el viaje para ir a Houston, porque pues no vino nadie. Él estaba esperando un grupo de inmigrantes que venían, pero no llegaron. Entonces nos fuimos, decidió él llevarme, porque yo lo estaba también, yo le estaba diciendo que cuándo nos íbamos. Entonces organizamos el viaje para el viernes, un día viernes, pero ese día estaba lloviendo. Aún así, arrancamos a las 6 de la tarde. Cuando eran las 8 de la noche, íbamos por el desierto. El Señor se detiene en pleno desierto y me dice, colombiano, tienes que bajarte aquí y caminar por el monte hasta que llegues a un faro, a una torre que tiene una luz roja. Cuando llegues ahí, me esperas, que yo a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, te recojo. Eran las 8 de la noche más o menos. Y estaba lloviendo. Entonces yo le dije, pero está lloviendo, ¿cómo voy a caminar por el monte? Y no, habíamos quedado que usted me iba a llevar hasta Houston en el carro. Me dijo, yo te llevo a Houston, pero ahora no podemos continuar porque más adelante hay un retén de la migra, un retén de migración, y no podemos pasar por ese retén porque te detienen. Entonces lo mejor es que te bajes, camines por el monte, y cuando llegues allá a la torre me esperas, que yo te recojo a las 6 de la mañana. Entonces ellos me habían dado un galón de agua, él me pasó el galón de agua, y yo me bajé y él se fue. Yo estaba en shock, o sea, eso no estaba en los planes. Él nunca me había dicho que tenía que bajarme y caminar por el desierto. Entonces, él me dijo, o caminas o te bajas, o nos devolvemos y pierdes la plata. Entonces yo me bajé y empecé a correr por ese desierto sin perder de vista la avenida o la carretera. Y pues era un desierto, y yo me caía y estaba lloviendo y haciendo frío. La temperatura estaba como a unos más o menos 12 grados de temperatura. Muy frío, y estaba lloviendo fuerte. Me caía a cada rato. El galón no me dejaba avanzar rápido, entonces decidí tomar agua y dejar el galón por ahí y seguir así sin galón, sin agua. Llegué a un lugar donde había como una casa abandonada de madera, y llegué ahí a esa casa. Dije, voy a quedarme aquí, parece que no hay nadie, me voy a quedar aquí hasta que escampe. Lo que hice fue meterme debajo de la casa, porque allá las casas de madera están sobre unos cimientos. Sí, de cemento. Entonces uno se puede meter por debajo. Yo así lo hice, tratando pensando que así ahí iba a esperar hasta que dejara de llover, pero lo que pasó fue que me estaba congelando. Entonces, por el frío, hacía mucho frío, y la brisa se metía por debajo de la casa y me estaba dando muy fuerte. Entonces dije, no, yo tengo que seguir, porque como no estoy en movimiento, no estoy generando calor, y me voy a terminar congelado ahí. Y salí de ahí, de donde estaba metido, y seguí caminando. Caminaba, corría, cuando me cansaba caminaba, y así hasta que me dieron las 2, más o menos las 2:30 de la madrugada. Como a las 11 de la noche escampó.
A esa hora ya escampó y yo seguí en lo que estaba hasta que vi una camioneta que estaba parqueada a orillas de la carretera. Me asusté mucho, yo la alcancé a ver desde donde estaba. Yo estaba en el monte, pero se alcanzaba a ver la carretera y me asusté mucho y me tiré al suelo. La camioneta tenía como una antena bastante larga. Pensaba que era que me habían visto, entonces me quedé ahí en el suelo esperando a ver qué pasaba. Como no pasó nada, no hubo movimiento de nada, entonces yo seguí caminando, me metí un poco más al monte y seguí caminando hasta que ya la camioneta quedó muy atrás. Había caminado como unos 10 minutos cuando de repente me alumbran con linternas, unas 4 linternas, y me dicen: deténgase, señor, deténgase. Usted está ingresando ilegalmente a los Estados Unidos. Y siento que dos sujetos bien grandes se me tiran encima y me hacen caer, me esposan y me dicen: ¿no tiene arma? ¿Tiene algún arma? Yo le dije: no tengo nada. Y aún así me miraban si tenía arma y luego me incorporaron y me llevaron hasta otra camioneta que tenían ahí cerca de donde estábamos nosotros. Yo no la había visto. Entonces me metieron a la camioneta y luego arrancaron, llegaron donde estaba la otra camioneta, hablaron algo en inglés y luego siguieron hasta llegar al retén que ellos tenían. Ellos tienen un retén en la vía y ahí en el retén tienen unos calabozos. Ahí van metiendo a todo el que cogen en la vía. Usted se encontró a muchas personas ahí. Sí, cuando llegué estaba más o menos lleno, pero a eso de las 4 de la mañana ya eso estaba muy lleno. ¿Y qué le decían a usted las personas que encontraban? Yo le comenté a uno de los que estaba conmigo, le dije: vea, no sé por qué me cogieron si yo estaba bastante lejos de la carretera y no sé cómo lograron coger. Me dijeron: no, lo que pasa es que ellos tienen unos radares en los carros y con los radares detectan todos los movimientos que hay en el desierto y seguramente te detectaron por el movimiento. Entonces al día siguiente, luego me hicieron unas preguntas los de inmigración. Me preguntaron que si yo quería quedarme en Estados Unidos. Yo le dije que sí. Me dijeron: si se quiere quedar, entonces va a haber un proceso y ese proceso dura bastante tiempo. Yo le dije: ¿cuánto tiempo? Más o menos unos 3-4 meses, durante los cuales usted va a estar detenido. Yo le dije: no, yo no puedo. Yo no voy a estar detenido 4 meses. Entonces, si desea, entonces lo deportamos mañana para México. ¿Por qué para México? Yo les dije a ellos cuando me detuvieron que era mexicano, porque me preguntaron: ¿de dónde eres? Yo le dije: soy mexicano. Les hablé con el acento mexicano. Ahí fue cuando le dijo que se llamaba Ricardo. Y entonces me preguntaron: ¿y cuál es tu nombre? Pero ya en la entrevista, ¿no? Cuando estaban llenando un formulario: ¿cuál es su nombre? Yo le dije: Ricardo García López. Me inventé ese nombre porque no quería dar mi nombre verdadero. Usted me cuenta que cuando estaba ahí en el calabozo fue que se entera de la peligrosidad que atravesó usted en el desierto cuando uno de sus compañeros le dijo. ¿Qué le dijo? El señor que hablaba conmigo era mexicano y él me decía: usted tuvo suerte que no lo mordió una cascabel o algún otro animal. El desierto está lleno de animales peligrosos, venenosos. Y de verdad, yo después me puse a pensar, tuve mucha suerte. Sobre todo cuando estuvo debajo de la vivienda. Debajo de esa casa abandonada. Era como una bodega de materiales para el ganado. Pero estaba solo, no había nadie ahí. Ricardo, usted tuvo mucha suerte, como lo dijo este preso que estaba con usted. Creo que la bendición de Dios estaba sobre su vida, pero muchas personas no pueden contar la historia porque quedan en esta travesía, porque a veces el sueño americano nubla el pensamiento y las emociones crecen tanto que no dejan ver la peligrosidad de esta travesía. ¿Qué recomienda usted a todas esas personas que en este momento tienen en su mente y corazón el sueño americano, pero de manera ilegal? Que bajo ningún motivo
se vayan por la vía ilegal, por la vía ilegal. Bajo ningún motivo intenten hacer esa travesía. Es algo terrible, es una pesadilla. Si yo hubiese sabido a lo que me iba a enfrentar, nunca lo hubiese hecho. Yo me vine a enterar fue ya en el momento en que enfrentaba la situación. Por lo tanto, yo le pido a todas las personas que de pronto están pensando en hacer eso, que no lo hagan. Es una locura. Una vez lo retienen, lo deportan a Colombia. Me mandaron a México en un bus con todos los otros inmigrantes. Nos mandaron hasta la frontera con Matamoros. Ahí cruzamos cruzamos el puente internacional. Llegué al hotel, busqué mis cosas. Con algo de dinero que tenía ahí en el maletín. Compré llamé a mi hermana y ella me mandó algo más de dinero y con eso compré los pasajes para regresar hasta donde ella estaba y ya como al mes me vine para Colombia porque pues tampoco quería estar en México. Esta es la historia de Ricardo García López, un hombre que hoy tiene 55 años de edad y que a sus 22 años sufrió el sueño americano y fue toda una travesía. Hoy por fortuna puede contarnos su historia, pero lastimosamente muchas personas que avanzan en este sueño americano no lo pueden contar. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en Faro Caribe y por compartir su historia con nosotros en el día de hoy. Gracias a ustedes. A todos ustedes les damos muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión en Faro Caribe.